Sean todos bienvenidos a este programa, a esta nueva emisión de Historias de Impacto. El día de hoy nos acompaña una familia muy especial que, entre otras cosas, nos va a decir cómo es que Dios sigue transformando vidas, cómo es que Dios de lo más vil hace algo valioso, hace algo realmente de impacto. Y tengo el honor de presentar al hermano Sergio Beltrán y a su esposa, la hermana Alma, en un momento. Hermano, qué gusto me da estar con ustedes. ¿Puede presentarse ante nuestra audiencia, los hermanos que nos están escuchando? Claro, mucho gusto también saludarte, Dios te bendiga. Yo soy Sergio Beltrán, y pues hoy vengo a compartirles un testimonio de vida, pues con la ayuda de David, que me va a ir guiando, porque pues, como le comentaba yo, para explicar mi experiencia de vida cuando me dicen, pues cómo cambiaste. La verdad se me complica un poco, pero pues con la ayuda de él vamos a llevar eso adelante. Con la ayuda de Dios, Con la ¿verdad? ayuda de Dios. Hermana, ¿puede presentarse ante nuestros hermanos? Sí, muchas gracias, David. Mi nombre es Alma, soy esposa de Sergio. Y pues sí, el día de hoy pues sí queríamos compartirles nuestro testimonio. La verdad, Dios ha hecho grandes maravillas en nuestra vida, una transformación completa, que sí me gustaría porque es, como dice, es un testimonio de impacto, realmente un milagro de Dios, podemos decir que se, se realizó en casa, un milagro de Dios. Bienvenidos. Bueno, hermanos, la verdad es que ya es como la tercera vez que escucho yo este testimonio y la verdad me deja sin palabras siempre que lo escucho. Y estaba yo analizando la palabra de Dios en Romanos 9:15, ¿no? Que dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿no? Y realmente lo de ustedes es una historia de misericordia, realmente. Es una historia que ahorita, a medida que vaya avanzando, nuestros, las personas que nos sintonizan se van a dar cuenta de eso, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, hermano Sergio, ¿alguna vez así se le pasó por la cabeza, por la mente, que usted sería cristiano, que vendría una iglesia, que estaría compartiendo una historia? ¿Se le pasó por la cabeza? Jamás. Jamás se me ocurrió o la mínima pensamiento de decir, voy a ir a una iglesia o soy cristiano. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo tenía como 5 o 6 años, yo conocí este templo, pero cuando estaba nada más 4 paredes, las láminas pues de lámina literal. Sí. Estaba chico, pero yo me acuerdo que yo me metí aquí nada más por el simple hecho de que me gustaba a mí la música en ese entonces, me gustaba mucho la guitarra, y me metí a escuchar cómo tocaban, pero hasta ahí. Pero a través del tiempo, como fui creciendo, me fui alejando de ese gusto por la música. Y posteriormente, cuando me hablaban de Dios o todo eso, la verdad hacía, ¿cómo se dice? Oídos sordos. Criticaba, porque sí fui una de esas personas que criticó mucho el evangelio, que criticó mucho el cristianismo. Y la verdad no, nunca me imaginé ni por el, o sea, fue algo que estaba muy fuera de mis pensamientos y de mi vida. Sí. El llegar a ser cristiano, llegar a un templo. Y bueno, supongo que parte de hasta como usted nos fue contando, tuvo una infancia complicada, ¿no? Me imagino. La infancia como tal no fue muy complicada. Yo tuve un padre tengo un padre, gracias a Dios todavía lo tengo, que en su momento nos dio todo. A mí me tenía con carros, bien vestido de marca, relajado y todo. Y realmente pues a mí no me costaba nada. Okay. El único que quería que estudiar y todo. Al momento sí era así, todo, ¿no? Felicidad, tranquilidad. A través del tiempo pues voy creciendo y empiezo a conocer gente aquí en la colonia. Posteriormente, pues mi padre casi no estaba en la casa. Yo tenía todo, yo tenía dinero, comer no me faltaba, vestir no me faltaba. Mi padre era una persona que tenía 3, 4 carros parados afuera de la casa, hasta el momento de que pues yo podía traer uno. Pues te digo, no, la vida era muy fácil para mí en ese entonces. Okay. Después posteriormente pues empiezo a crecer y a conocer más gente, hasta que pues obviamente empieza a conocer desde niños al niño que es más mal portado, o al niño que ya es un adicto, o al niño que ya roba. Entonces me empiezo a relacionar con varios tipos de gente y cuando empiezo a conocer todo ese tipo de situaciones. Entonces aquí en San Miguel era una zona conflictiva, ¿no?
En ese tiempo no era tanto conflictiva, era más que nada, estaba como más sola la colonia, no había tanta población. Eso se fue dando a través de que se empezó a poblar, ya empezó a ver que bandas de este lado, y se oía, escuchaban de que ya mataron a fulano, que ya pasó esto, y empezó a hacerse aquí mucho la violencia. Entonces cuando yo empiezo a crecer, empiezo a tener el gusto por irme a las tocadas en ese entonces. Y empiezo a salir con los amigos de la calle primero, ¿no? O sea, sí, con los amigos de la calle que éramos varios. Y como todo, ¿no? Pues ya unos se drogaban, unos no, otros, ¿cómo se dice? Pues sus gustos eran otras cosas. Pero yo empiezo mi convivencia con ellos y empiezo a lo que es a conocer todo ese tipo de ambiente. Pero, posteriormente, a mí ya lo que me daba mi papá, o sea, que era el dinero y todo eso, pues había veces que yo ya no sabía ni en qué gastarlo. Hasta que en una ocasión, como a la edad de, pues que te gustan unos 14 años, 13, 14 años, por primera vez me invitan a mí lo que es la cocaína. ¿A los 13 o 14 años? Me dicen, ¿quieres? Y yo, pues sí, para probar, dicen, ¿no? Primero. Pero ese fue, creo que el principio ya de todo un infierno, ¿no? De que vi, porque al probarla, pues me gustó el efecto, me gustó la sensación, y pues ya posteriormente el dinero que yo traía, pues eso fue esporádico, ¿no? A lo mejor era una vez al mes, cada 2 meses. A lo mejor primero me daba miedo, ¿no? De, ay, es que qué tal si luego me pasa algo, o X cosa, ¿no? Que pensaba, pero posteriormente ya no, o sea, se hizo una adicción. Y primero era como una vez cada mes o cada 2 meses, después ya fue cada 15 días. Después ya nada más, ya más grande, esperaba ya nada más los días sábados, que eran los días que nos íbamos de fiesta, ¿no? A las tocadas, todo eso, porque así que lo primordial antes de irnos a las tocadas era pasar a comprar cocaína para llevarnos a las fiestas. Y así empezó a ser mi ambiente. Y posteriormente ya no era por gusto, sino ya era una adicción. Sí. Ya mi cuerpo lo pedía, ya era algo que yo con el que ya estaba viviendo, con una adicción a la cocaína. Hermano, entiendo que usted tuvo familiares dentro de la policía. ¿Y es cierto que le facilitaban armas para que usted vendiera? ¿O qué hay de cierto? Cuando a la edad de 14 años, no, como 15 años, pues yo ya estaba parece que ya se me había hecho adicción. Sí. Tenía un tío que era federal de narcóticos, que por la gracia de Dios ahora ya es cristiano. Gloria a Dios. Él era federal de narcóticos en ese entonces cuando estaba el comandante Florentino Ventura, incluso tiene un corrido y todo eso. Sí. Creo que no me gusta platicar eso porque se me hace mucha presunción todo eso, pero en ese entonces su comandante era el Florentino Ventura y él era federal de narcóticos. Él luego nos facilitaba armas que les llegaban, balas y todo eso. Luego nos las traía, mi papá me decía, mira lo que traje. Y yo era de que, en serio, bolsas exageradas así de plástico, de esas como para la despensa, esas gruesas de plástico transparentes, llenas de balas, llena. Y yo andaba aquí en la colonia, en el pecero, con mi bolsa de balas, vendiéndoselas a todos los de por aquí. Me iba a las colonias que Rancho Bajo, Guadalupe, Miravalle, Santiago, Ranchitos, en todos lados, donde había malandros, ahí había dinero. Sí. Y era donde me iba, ¿no? Y a mí no eran personas de que me dijeran, mira, ve con fulano y él te va a comprar, ¿no? Yo sabía, no, pues este es así, tiene que tener, y yo me iba y me metía, o sea, sin saber, ¿no? La verdad no me ponía a pensar en el riesgo que podría tener, sino yo me metía y decía, pues traigo esto y sí, empecé a ver el dinero fácil, porque yo me acuerdo que en ese entonces mi papá me decía, a mí dame 150 por cada caja de balas, en ese entonces, yo las vendía hasta en 500 pesos. Entonces era pues bastante el dinero que a mí me sobraba. Y al tener ya más dinero, pues había veces que no sabía ni qué hacer con el dinero. No sabía qué hacer porque ropa tenía, calzado tenía, comida tenía, todo tenía porque todo me lo daba mi papá. Entonces pues empezamos a meternos más en las drogas. Fue la primera vez que probé la marihuana. No fue como que así como dicen para mí. Sí. Y entonces lo dejé, nada más fue la primera vez que lo probé. Pero de ahí me empecé a meter más en la adicción de la cocaína.
Dice usted que su papá le pedía 150 pesos aproximadamente del año Estamos hablando del... 1985. No, era como en el 90, en el 90 más o menos, 92, ¿no? Más o menos. En el Pues 93, 93 más o menos. Sí, porque, bueno, a lo mejor a los chavos que nos están escuchando, pues, 150 pesos, ¿cuánto es? No, en ese- Al cálculo de ahora es el equivalente, 150 pesos de 1993 son 1,278 pesos. Ahora usted las vendía en 500 pesos, ¿no? Vamos a ver cuánto le sacaba. Usted las estaba vendiendo en 4,262 al pesos. precio de hoy. Al precio de hoy, o sea, es un dineral, ¿no? Por cajita, usted pues tenía dinero fácil, ¿no? No, pero y eso no fue todo. Posteriormente de eso era un negocio. Luego no faltaba de que llegaba mi padre más que nada con armas y me dice, mira lo que traje, mira lo que traje. Y pues esta se la puedo vender a fulano. Ya hasta le decía, a fulano y a fulano se las puedo vender. Pues ya me empezaba a ser yo un experto en las... Pues que nada, pues sí, Ya porque sabía, empezaba a ¿no? conocer, ya sabía más o menos qué precio y todo, y ya sabía a quién vendérselas. Y así, efectivamente, me iba, pues estaba yo, tenía 15 años, pues quién iba a sospechar que yo traía un arma encima, Sí. ¿no? Pues ya me iba, me las vendía, y había gente que me las compraba, incluso también las vendía muy bien, porque a mí mi padre un arma en ese entonces me decía que le diera 1,500 pesos, 2,000 pesos, yo las vendía hasta en 3,500. Entonces empecé a ganar mucho dinero, pero no fue ahí como que ¿cómo se dice? Decir, ya hasta aquí, ¿no? Con esto la voy llevando, o voy a hacer algo productivo. No, todo lo empecé a agarrar para la mala vida, porque posteriormente de eso, en ese entonces venían mucho unas pastillas que son de, ¿cómo se dice? De prescripción médica, Ajá. pero las venían aquí como droga. Y yo llegué al grado de que yo y otro chavo, que de ahí incluso de la calle, que andábamos mucho él y yo, a falsificar las recetas médicas y nos íbamos a la farmacia de París a comprarlas. Aquí cada pastilla nos la dejaban en ese entonces en 10 pesos, 12 pesos. Y allá en la farmacia de París compramos la caja de 30 pastillas en 27 pesos en ese entonces, me acuerdo. Entonces ¿Y usted las ganábamos, vendía? las vendíamos también. Y posteriormente, pues ya se fue más que nada el negocio. Pero lo mismo que te digo, el tener ya más dinero y pues no saber, o sea, pues tener lo que hago. Y como ya me gustaba mi la cocaína, pues entonces ahí fue donde me empecé como que a volver más adicto y más adicto y más adicto. Llegó el momento de que después de tener, se puede decir todo, la verdad no, te digo, no es presunción, pero en ese entonces yo pues, siempre andaba bien vestido, con buena ropa, buenos perfumes, o sea, todo muy bien, con dinero y todo eso. gastas en lo que... Pero la misma adicción hizo que yo fuera decayendo. Porque si hoy me gastaba 100 pesos, mañana eran 200 y pasado 300 y así 400, hasta que llegó el momento que pues ya no tenía yo de dónde sacar, porque todo eso se acaba. Dicen que lo mal habido rápido se va, y eso es cierto, porque pude tener en el momento aquí mucho dinero, pero al poco tiempo no pude tener nada. Sí. Y entonces, pero imagínate, al momento tienes dinero y puedes solventar una adicción a como sea. Posteriormente se me vuelve la adicción a la cocaína, se me vuelve la adicción a las pastillas, y posteriormente sale en el 97, 96 la famosa piedra, y entonces otra adicción más a mi vida. O sea, aparte de la O sea, cocaína, le metió ahora a lo que era la piedra, Ajá. ¿no? O sea, fue mucha adicción a la cocaína. Y fíjate, se puede decir yo payaso en ese aspecto, porque era un vicioso payaso, se puede decir, porque yo no soportaba que unas personas de las que están activando se me acercaran, Sí. porque decía que olía feo, o sea, con palabras Sí, altisonantes, altisonantes, ¿no? Groserías y eso. Y yo me sentía engrandecido. ¿Por qué? Porque supuestamente yo podía solventar un vicio que era caro. Y a lo mejor en su momento lo podía solventar, ¿no? Por dinero mal habido, como tú quieras. Pero posteriormente, cuando ya te vuelve más la adicción, pues ya no era un vicio, ya no eran dos, ¿no? Porque hubo mucha adicción en mi vida pasada. Cuando ya empieza a acabarse todas las entradas de dinero y cuando la adicción se vuelve peor, es cuando ya empiezan ahora sí ya los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer lugar, los más perjudicados era mi familia. En ese entonces yo no estaba todavía juntado, casado con mi esposa. Entonces, ¿cuándo fue realmente que usted la conoció? ¿En qué años? Yo más o la menos? conocí cuando yo tenía 16 años.
Fue en el 90 En el grupo en 4. el 94, ¿ah? No, ¿Y usted, el hermana, cuatro. ya sabía la clase de vida que De tenía el persona hermano? que tenía. No, digo, no, pues la persona no, sino Este, su vida, ¿no? La verdad fue algo que yo no quería ver, veía y no veía. Yo lo conocí cuando yo tenía 14 años, él tenía 16 años, yo estaba yo iba en la secundaria. Sí. Yo fui educada de otra manera hasta cierto punto, yo no salía de casa, era una hija de casa, pero desafortunadamente pues también con una familia un poco disfuncional, a pesar de que no había drogas en casa, sí hubo un alcoholismo por parte de mi padre, pero creo que no fue tanto el alcoholismo de mi papá, sino simplemente también ahí aprendí a que a pesar de que era alcohólico, mi papá era responsable de sus deberes como padre de familia. Entonces, como que eso yo no lo veía como que me afectara a mí emocionalmente. Okay. Al paso del tiempo sí me doy cuenta que al tener un papá que era responsable con su trabajo, pues prácticamente yo no crecí con un papá cercano a mí. Yo conozco a Sergio cuando tenía 14 años, entonces él, yo al venir de ser hija de casa, pues prácticamente yo venía con otra mentalidad, ¿no? De que pues yo veía a mis papás en ciertos momentos muy cariñosos, muy amorosos, pues yo venía con esos cimientos de casa. A pesar de que había un alcoholismo en casa, no había como ese desamor. Entonces yo empiezo a conocer a Sergio. Sergio era una persona muy ausente, muy aislado. Entonces el empezarle a hablar con caricias, con amor, él en su momento fue así como su rechazo hacia mí, ¿no? Hasta cierto punto me dijo, a mí no me hables de amor. Entonces ahí creo que fue como mi primera alerta, que aunque yo lo estaba viendo, lo estaba viviendo, no lo quise ver. Y que le pasa a muchas jovencitas, ¿no? Exactamente, De ahora, y que ¿no? muchas veces puedo decirles que a nosotros como mujeres pues pensamos que eso es normal, ¿no? Se nos inculca que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, y pues por eso yo no vi hasta qué impacto era su respuesta de Sí. Sergio. Entonces, yo lo conozco, te digo, a los 14 años, más o menos vi su proceso de lo que él te platica, de que él andaba con dinero en bolsas, con buenos carros, bien vestido. Para mí, yo quise como aparentar que no pasaba nada. Yo decía, ay, un hijo de papi, es un junior, no pasa nada. Para ese entonces eso era mi concepto que yo tenía hacia él. Pues como te digo, en casa no había como drogas como tal, entonces yo las desconocía. Entonces al paso del tiempo, después de 3 años de noviazgo, sí hubo varias situaciones que yo me daba cuenta, ¿no? Que se iba a los bailes, yo no salía, yo no tenía permiso de baile, yo no tenía permiso de ir a fiestas, yo no tenía permiso ni siquiera de salir con él al cine o al parque, porque mi papá sí era como muy, arraigado esas ideas, ¿no? Pero se salían sin permiso, ¿no? Como todos, Exactamente. ¿no? Una ocasión, fíjate, una de las ocasiones de las pocas veces que fui sincero, Ajá. le dije a su papá que si le daba permiso de ir a Islahuacan, venían unas hamburguesas muy ricas. Y le digo que si le da permiso de que vayamos a comer una hamburguesa. Su contestación, ¿sabes cuál fue? Tráetela aquí, no la comemos. Sabrás que habré pensado entre mí, ¿no? Y entre mí dije, jamás vuelvo a invitarle a ningún lado. En serio. Sí, porque no le dejan salir. Bueno. Y sí fue a causa de eso, ¿eh? O sea, de verdad, ahorita nos puede dar risa, pero sí fue causa de que él dejara de ser como detallista conmigo, a causa de que mi papá me tenía como Encerrada. como encerrada. Él, Sergio, posteriormente platicamos, decimos que era mi jaula de oro, porque al final no me faltaba nada en casa, tenía comida, sustento, amor de papás, a pesar de que mi papá lo absorbía mucho su trabajo, aparentemente era una niña bien. Entonces, cuando yo conozco la vida de Sergio, pues me empieza a llamar la atención, ¿no? ¿Qué es eso de tocadas? ¿Qué es eso de tomar? Pues su vida fácil que llevaba, ¿no? Yo decía, es que yo no conozco nada de eso. Entonces, eso me entraba una curiosidad. Entonces, pues creo que esa curiosidad es la que desafortunadamente a mí me llevó
ir hacia el camino de Sergio, empezar a querer descubrir qué era lo que hacía Sergio para aparentemente estar en su felicidad falsa, porque ahorita puedo decirte que es una felicidad superficial, Sí. porque aparentemente era tener dinero, fiestas, alegrías, sin límites, y no pasaba nada. Hasta cierto punto, cuando eres joven, así lo ves. Cuando tú eres joven, pues piensas que todo siempre va a ser felicidad, siempre va a ser libertad, libertinaje, podría decirse, y que las drogas no pasa nada. Cuando yo salgo embarazada a los 18 años, yo ya como que en esos 3 años de lapso de noviazgo, yo ya me daba cuenta que pues las cosas no estaban nada bien con Sergio. Había cosas como que algo de mí me decía, no están bien las cosas, algo está mal ahí. Te digo, veía y no veía, porque aunque él se había ya creado una fama en la colonia de que pues Sí. era el niño de papi, el que traía Buenas naves. buenas naves, traía Traías dinero, bien dinero, vestido. vendía armas, vendía balas, o sea, sí me daba cuenta de todo lo que él hacía, pero yo en mi ingenuidad o querer no abrir los ojos, yo decía, pues no pasa nada, ¿no? Entonces yo salgo embarazada a mis 18 años y pues yo decía, no quiero ser mamá de nadie, y luego no sé qué situación sea el que Sergio esté a mi lado, ¿no? Sí. Como dice Sergio, él empezó su drogadicción muy chico, a los 13 años, de los 13 a los 18 años, en menos de 5 años, desafortunadamente él se hizo esclavo de una drogadicción, porque cuando yo salgo embarazada ya empezamos a ser responsables de la situación de mi hija, pues es allá donde explota todo, toda la felicidad que había se fue. ¿Por qué? Porque ya empezaron a ver las carencias. Él ya tenía una adicción que no podía controlar, una adicción que no podía mantener. Entonces ya como empezar a hacer una familia, pues no se podía lograr por la adicción tan fuerte que ya tenía Sergio. Entonces, hermano Sergio, cuando llega ese momento de que ya no puede usted mantener esa adicción, que ya no hay dinero, que ya no fluye, ¿cómo le hacía? Porque sí, para seguir, porque el cuerpo lo sigue pidiendo, ¿no? Y es una dependencia. Y usted ya no es de que pues, hoy no quiero. Ay, no se puede. No, No. o sea, ¿cómo? Fíjate, al principio sí era como de que, pues como en ese tiempo cuando yo tenía dinero y tenía posibilidades de conseguir lo que fuera, ¿no? Porque pues, de cierta forma hasta yo llegaba luego con... desafortunadamente vengo de una familia que también se crió en un ambiente un poco sutil. Nosotros somos de mi familia es de la colonia de los doctores. Sí. Y pues dicen que pues todo se podía con dinero, ¿no? Y a veces es que necesito esto, que necesito los dos, sí, te salen tanto. Y yo mismo con mi papá, oye, padre, necesito que me consigas esto, sí, te tanto. Y se hacía, ¿no? O sea, se consiguen las cosas. Y entonces, como hubo mucha gente en la cual les hice muchos favores de muchas índoles, entonces en ese momento de que, ¿qué onda? Pues ando bien tronado, préstame tanto. Sí, ¿cómo no? Porque quieren quedar bien contigo, porque saben que contigo pueden obtener más cosas, ¿no? Sí. Y así mucha gente. Pero cuando se dan cuenta de que pues tú realmente yo bueno, en este caso yo, por la misma de la adicción, ya no era nada y y pues sí, ya no podía conseguir nada porque, o sea, de poder se podía, pero la misma adicción que ya tenía me engüé en ese momento, o sea, todo se bajó, todo lo que yo había pues construido, pues se fue para abajo. Ya no me daban ganas de ir. Si pues, sabía yo que yendo, digamos, a Miravalle, me puedo llevar esto y me voy a ganar tanto dinero, la misma adicción ya no me daban ganas de ir y tratar de generar yo dinero, ¿no? Ya nomás lo que quería estar estático, drogándome. Bueno, entonces primero fue así, ¿no? El estar pidiendo aquí, allá, y allá, y allá. Hay mucha gente que me conocía, me lo soltaba el dinero a ojos cerrados, pero pues, llegaba el momento que yo no podía pagar. Entonces, posteriormente, pues la misma adicción se hace más y es cuando vienen ya los problemas, cuando empiezas a sacar las cosas de la casa. Empiezo a sacar las cosas de mi papá, las cosas de mi mamá, las cosas de mis hermanas. Llegó el momento que mis hermanas me cerraban las puertas de sus casas, no me dejaban entrar. Y así empezó. Y yo todavía, bien digno, me ofendía, ¿no? O sea, pero es que, ¿por qué son así conmigo? Pues, ¿cómo no iban a ser así conmigo, no? Yo no, ya no lo controlo. Y mi papá, pues también, de aquí de la casa, también cuando ya vivía con ella, pues igual vendía las cosas. O trabajaba y llegaba y
llegaba el día de, digamos, de cobrar y no llegaba, llegaba hasta el otro día o a los 2 días, pero ya sin dinero, ya bien drogado, alcoholizado. Y pues al principio ella pues no pasaba nada, ¿no? Pero ya con una niña, ya después sí como que a ella le empezó a pesar todo eso, toda esa situación, porque no fue de un año, fue 2 años, fueron años de eso, ¿no? Y, de que siempre decía, no, pues es que voy a cambiar, ¿no? Porque lo clásico de un adicto, voy a cambiar. Y me la creía. Entonces yo ya le había agarrado el modo, ¿no? Dije, me porto mal ahorita, le llego con mi cara de yo no fui, ¿sabes qué? Que ya voy a cambiar, que no lo vuelvo a hacer, y me la cree, ¿no? Y sí, le creyó muchas veces, ¿no? Muchísimas. Muchas veces. Pero yo digo que había veces que ya ni me la creía, pero con tal de estar que yo estuviera ahí, pues me decía que sí. Sí. Y entonces, pues así estuve viviendo. Llegó el momento que nos separamos varias veces, porque ya la adicción era incontrolable, ya había, hubo momentos que ya fuera tanta la adicción que yo mismo lo sentía, ¿no? Y decía yo, pues ya la quiero dejar. Y nunca se internó, nunca A eso quiso... voy, a eso voy, ¿sí? Hubo tiempos que yo la quise dejar y yo por mi voluntad decía, yo la voy a dejar, ¿no? Yo lo puedo controlar, el clásico, ¿no? Yo lo controlo. Pero ¿qué crees? Que el día que yo trataba de no salir de casa, precisamente para no drogarme ni nada, hasta lloraba de la desesperación, temblaba, no dormía, me entraba una esquizofrenia muy fuerte, ¿no? Y no, era muy difícil. No sé cómo ella me veía, al grado que me decía, pues si quieres salte. Pero entre mi inconsciencia tenía algo de conciencia, no me voy a salir. Y no me salía, pero me la pasaba muy mal. Y llegó el momento en que cuando estaba Abril, pues ya tendría unos 2, 3 años. Ya empezó como que a darse cuenta de toda la situación que se estaba viviendo. Y yo, en lugar de eso, de que pues, me hiciera reaccionar, pues no, o sea, lo tomaba como lo clásico que dicen todos, ¿no? Está chiquita, no se da cuenta, es un niño, ¿qué puede saber? No, Pues es algo erróneo, porque, déjame decirte, cuando luego yo me salía una ocasión, y llegué como a la 1, 2 de la mañana, y estaba atrás de la puerta esperándome. Nosotros donde vivimos, pues traen los vidrios de espejo, y se ve de adentro para afuera, pero de afuera para adentro, ¿no? Y pues ella estaba atrás de la puerta esperándome, a esa edad. En el momento yo pues sí, el sentimiento de culpa, me sentía mal y pues me ponía a llorar y todo, pero era tanto la adicción que en el momento lloraba y todo y me sentía arrepentido, pero después ya se me olvidaba todo eso. Y entonces, pues así fue mucho tiempo, ¿no? O sea, no había un control de su había un control adicción. exacto de la adicción. No me importaba, no me ponía a pensar en a quién perjudicaba con toda esa situación. Llegó el momento en que pues en la casa de mi mamá pues, prácticamente ya no tienen que estarme cuidando, ¿no? Porque decían, lo dejamos y nos gana. Y anteriormente, pues la gente con la que me juntaba, conocí mucha gente que hoy en día de aquí de la colonia, pues son se puede decir que el temer de aquí, ¿no? Ajá. De los En ese más entonces, en ese entonces que los conocí yo, pues tomaba con ellos, me drogaba con ellos, era un círculo social ¿cómo se dice? muy negro, ¿no? Muy oscuro. Más que negro, ¿no? Más que negro te puedo decir porque ahí de plano no había en un momento un rayito de luz que te dijera, bueno, de aquí voy a sacar un provecho para yo ayudar a mi familia, para yo, no sé, tener un mejor tipo de vida, pero para bien. No, todo era negativo ahí. Y hermano, entonces, ¿cómo le hacía a usted por lo clásico, no? Porque en uno de sus testimonios, que le daba 50 pesos de gasto, hermana, para semana. Pues mira, parte de lo que te comentaba Sergio, él tuvo la oportunidad de tener muchos trabajos muy bien pagados. Desafortunadamente por una adicción los perdía. Y yo veía cómo se iba todo el proyecto bueno que venía en casa, esa lucecita que yo alcanzaba a ver, la adicción se lo llevaba. Eran, como dice Sergio, el conocer toda la colonia, pues también conocían a la esposa de Sergio, ¿no? Conocían a la hija de Sergio. Entonces, tuve que pasar varias situaciones cuando sus papás se dan cuenta de una adicción y yo me siento sola, me acerco a mi suegro y le digo, es que necesito ayudar a Sergio,
La verdad fue una contestación que me marcó, me dijo, pues al sí lo conociste y pues no te queda nada que seguir así, ¿no? Cuando yo busco apoyo de mi familia, porque yo perdí a mi papá a los 15 años, entonces mi mamá viuda saca a sus hijos adelante, yo salgo embarazada a los 18 años, decido juntarme con Sergio, pues también mi mamá hasta cierto punto me apoyó, pero desafortunadamente por la adicción que había en casa, pues llegó el momento en que me dice, mija, dice, ahora sí que como dicen allá afuera los dichos, ¿no? Es tu cebollita, tú solita llora, ¿no? Entonces llegó el momento en que yo me sentí sola. completamente ¿Por qué? sola. Porque al final unas acciones malas, unas malas decisiones, pues nos cerraron ambas familias la puerta, porque ya era grande la adicción que pues, como dice Sergio, había ya desconfianza, no sabían si el que hurtaba las cosas era Sergio o yo para suplir las necesidades en casa, ¿no? Y nunca hubo violencia, así que la droga desatara un arranque violento Por el parte estilo. de él, afortunadamente no. Él siempre fue muy consciente de creo que del amor que me dice tener, que me dice tener, porque nunca hubo esa parte, pero puedo decirte que desafortunadamente por parte mía la desesperación sí llegué a sangolotearlo, a decirle, Sergio, reacciona, porque yo ya no sabía qué hacer. Llegó el momento en que yo sí, después de que era todo un amor de niña, pues me volví una neurótica en potencia. O sea, yo el sacar adelante a mi hija, el hacerme responsable de tenerme que ir a trabajar porque yo tenía que sacar adelante a mi hija y ver que Sergio yo veía que más y más y más se perdía, pues yo tenía que solventar los gastos en casa. Y cuando yo tenía que estar en casa, pues a veces la adicción de Sergio, pues llegaba viernes, era una angustia muy desesperante. Puedo compartirte que eran 2, 3 de la mañana que yo andaba ambulando en las calles buscando a Sergio. Imagínese, todavía Yo creo- Hace 20 años, peligro, imagínate, a las 2, 3 de la mañana estar buscándola en la calle y desafortunadamente hasta yo saber en qué puntos estaba, ¿no? O sea, en qué lugares yo podía encontrarlo. Entonces, la verdad, era, ahorita puedo decirte que me puedo imaginar qué tan peligroso era para mí en ese entonces, pero me cegaba toda la frustración que yo tenía. Te digo, desafortunadamente él llegaba los viernes, no llegaba, me entraba a mí la desesperación, no dormía, me entraba la angustia. Mi angustia y mi desesperación me hacía que yo me saliera los viernes para sábado en madrugada a irlo a buscar y resultaba que pues regresaba a casa y a veces regresaba sin él. Y cuando yo ya veía el domingo en la tarde, pues ya llegaba a casa sin ningún gasto, ¿no? Entonces la verdad eso fue frustrante porque pues también al final siempre se vio la mano de mi mamá, la mano de mi suegro, acercándonos los gastos, lo necesario para la niña, pero pues sí, la verdad fue algo muy difícil. ¿Y en qué momentos entra Dios a la familia? Porque hubo alguno, me imagino que entró por alguna rendijita. ¿En qué momento? ¿Quién es el primero que se acerca a Dios? Fíjate que eso es... ¿Qué pasó ahí? En esa parte, yo creo que primero Dios la tocó a ella, porque a mí me hablaban, incluso en la calle. Sí. Luego había personas, hay una señora que es cristiana y su hijo se juntaba conmigo. Él desgraciadamente todavía sigue en lo mismo, he hablado con él. Ahí quiero que romper ¿cómo se llama? Un prejuicio que se tiene, que dicen que incluso en los grupos de alcohólicos, porque yo llegué a los grupos de alcohólicos, estuve anexado, y dicen que si tú quieres seguir en tu sobriedad y todo eso, que no te juntes con los que estabas. Es una vil mentira, ese es un prejuicio, un tabú que tiene la gente, porque la persona esta que te digo, él estuvo conmigo muchos años, fuimos así que compañeros de parrandas y todo, y él desgraciadamente ahorita no, pero se me ha acercado, le he hablado,
y pues todavía no quiere entender. Su mamá de él es cristiana, un día nos invitó, y me acuerdo que una vez estábamos pues en la plena fiesta, ¿no? Y llegó su mamá, porque también lo iba a buscar su mamá. Y llegó, lo buscó y le dice a su hijo, le dice, vamos hijo, vamos mañana a la iglesia, fue un sábado. Las invita a Sergio y vamos. ¿Y sabes cuál fue nuestra respuesta sarcásticamente? ¿Va a haber alcohol, va a haber droga? Vamos. Si no, no vamos. En serio, burlonamente nosotros nos burlábamos de Dios, nos burlábamos de lo que la gente nos decía. Mucha gente llegaba a predicarnos de Dios, de que del plan de salvación, que Dios te ama. No, sí, pues si nos ama, pues que nos dé para más, porque ya se acabó. Era lo que decíamos, eran unas contestaciones, la verdad, muy, muy feas, ¿no? Muy bruscas. Y así vivimos mucho tiempo. Cuando yo ya llego a mi límite, que de plano ya... Yo me veía ya con una adicción para siempre. Yo ya no me veía sobrio, yo ya me futurizaba muerto con una adicción, más no libre de una adicción. Yo ya me había acostumbrado a ese tipo de vida. Sí. Cuando en una ocasión yo agarré dinero de la casa y me salgo. Y ella luego como que se le prendió el foco. Ya me conocía, o sea, ya me conocía. Y sale. Y ya voy a lo que llaman el punto, me surto. Pero fíjate algo muy chistoso. Fíjate, cuando hay dinero hasta la policía es tu amigo. Fui a comprar droga y saliendo me agarra una patrulla, me llevan, me encuentran la droga y todo. Les doy 500 pesos y que me vuelven a regresar a donde estaba. Me sirvieron de taxi. Pero cuando voy llegando pasa otra patrulla y yo no me oigo que dicen, es ese. Venía ella en la patrulla. Y pues ya me agarraron la patrulla, me subieron. Y ese día me dice ella, te anexo. Y yo, pues llévame. Yo estaba bien cínico, ¿no? Yo estaba bien, pues llévame. Ya fue, hablamos, me llevaron, un amigo de su hermano nos llevó en el taxi. Y yo estaba bien digno, me bajó del taxi y me meto al anexo por mi propio pie y me despido de ella. Bien digno, ¿no? Pues ya cuando estoy en el anexo, pues sí, o sea, pues ya sabes. En los grupos de alcohólicos es mucha pelea de egos. Sí. Mucho egocentrista. Y pues yo, egocéntrico también, pues no me dejaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? A mí lo que me dio para abajo, que al otro día que estoy ahí, la veo a ella que viene con mi ropa y mis cosas, ¿no? Que les piden. Y pues la veo y pues sí me dio para abajo, ¿no? O sea, pues ya sobrio, ahora sí me siguió para abajo y dice, ¿qué onda? Y en ese momento dije, no, me voy a salir y ya no voy para con ella. Pero pues, ¿cuál? Entonces, empiezo a vivir ahí la vida en el anexo, me la llevé tranquilo, ya trataba de no meterme en problemas. Y a mí me platicaban, porque había varios de aquí que estaban anexados ahí. Incluso, que la conocían ella, ¿no? Pero para eso había un chavo que conocimos que se llama Toño, que cuando yo me anexé, él nos hacía viajes porque teníamos un taller de maquila. Es una parte que nos saltamos, ¿no? Pero nosotros tuvimos un taller de maquila grande. Y a consecuencia teníamos un carro en ese tiempo casi del año, porque estoy hablando que el carro era 99, en el 2000, era en el 2002 y el carro era 99, 3 años viejo. Pues el carro y el taller de maquila se fue gracias a esa adicción. Todo eso que nos conseguimos. Y era un taller más o menos grande, porque eran como 10 máquinas las que teníamos, ¿no? Y a consecuencia de esa adicción se fue. Yo me anexo, se queda ella sola. Pues ella no tuvo el apoyo ni de mi familia ni de su familia. Ahí entra pues el abuso por parte de las familias con ella, en el que pues busca su beneficio. Y cuando yo estoy anexado, las personas que son de aquí, que estaban anexadas también ahí, que me dicen, ¿qué onda? Y pues atendiéndome bien, ¿no quieres un cigarro y todo? O sea, y pues todo, y yo, pues órale, no, pues que me la voy a llevar bien relax. Pero ¿qué pasa después, no? De que llega un momento que me llego a enterar de que estos vatos venían y le pedían cosas a ella que yo necesitaba según. Y yo no sabía, o sea, sin poder hacer nada. Y pasa el tiempo, éramos 140 internados ahí, se hacen pleitos, se fugan muchos, quedamos nada más como 5 o 6. Y me dice uno, ¿te quieres ir? Y digo, sí. Pero para eso, la persona que habíamos conocido, ella la invitó a un grupo de cuarto y quinto paso. Sí. De esos alcohólicos, y me dicen, no, que tu esposa está yendo a un grupo de cuarto para que cuando tú salgas de aquí, poderte entender y te pueda ayudar. Y yo la verdad, pues dije, es mala onda mía,
porque es eso, podría haber sido lo que sea, ¿no? Pero sí tenía corazón. Escondido, pero tenía corazón. Y entonces dije, si ella está yendo a un grupo, pues es mala onda de que yo me salga, si ella le está echando ganas, ¿no? Pues me quedo, dijo, vivo mi proceso. Y me quedé, pero llegó el momento que ya no aguanté la soledad. Y entonces me dice, que si quería, y me digo, sí, me voy. Recuerdo que me dicen, pues ve a ver qué encuentras y ponte, porque te quitan los zapatos y todo. Que por cierto, yo llegué con buenos zapatos, ya no los encontré, llegaba buena ropa, ya no la tenía. Se la todo. clavaron. Llegué con dinero todavía ese día ahí, llegué con droga todavía ese ahí, se lo agarraron los de ahí, los que todo. Un ejemplo, porque mucha familia siempre te dice, es que no entiende, anexo. No, no siempre es el anexo. Muchas veces es la falta de comprensión. Yo no digo que a mí me faltó falta de comprensión, porque pues de cierta forma la tenía, ¿no? Ya fue rebeldía mía y gusto mío. Pero muchas de las familias es lo que dicen, que es un alcohólico, anexo. Que es un drogadicto, anexo. Por su culpa nadie le dio la droga, hay que anexarlo. Exacto. Y yo te puedo decir que cuando el tiempo que yo estuve, mataron a una persona ahí en el anexo porque pues era medio alcohólico el señor, porque tomaba y de repente agarró la fiesta, la familia se hizo que anéxalo, el señor se puso, como estaba ebrio, se pone medio loquillo, y la gente que fue por él le pega, y a base de esos golpes muere. Y entonces, pues ya llegó, en ese entonces estaba el AFI todavía, y llegan en la madrugada, y yo pensé hasta que nos iban a sacar, pero no nos dejaron. Bueno, entonces pasan los del anexo, ella está yendo al grupo de cuarto y quinto, y me dicen a mí, ¿te quieres salir? Ya no aguanté la soledad y me salgo. Y llegué con unos zapatos todos rotos. Cuando llegué aquí al eje, y en serio, llegué como desorientado, llegué como, no sé, como fuera de sí. Yo la calle la veía eterna y oscura, esta calle de la Rosa. Sí. Yo la vi oscura y eterna, no sentía que no llegaba. Ya cuando llego a la casa, ya me abre ella, ya estuve como un mes encerrado, ¿no? No quería salir, estoy encerrado, traté de tranquilizarme, en ese tiempo que traté de tranquilizarme llegaban a buscarme, no sé si en buena onda o mala onda, no quise averiguar, y de ahí entonces ella haz de cuenta que yo salgo un 4 de diciembre del anexo, 7 de diciembre es mi cumpleaños, y el 10 de diciembre ellos salían a una experiencia espiritual que le llaman, y me dice, vamos. Y yo, no, ¿para qué? Si yo ya sé lo que es eso, ya lo viví ahí, ya que me pueden decir, ¿Qué me puedes ¿no? enseñar, ¿no? Y me dice, pues sí, pero vamos, acompáñame. Y dije, bueno, sinceramente no nos fui por acompañarla, no porque realmente yo quisiera seguir un proceso para cambiar. Ya voy con ella, y ahí conocemos a lo que le llaman ahí, a un padrino, a un guía espiritual que le llaman ahí, Sí. que se llama el señor Víctor Mora, que es el que empieza a hablarle de Dios a ella. Y a mí también, pero ella por el fondo de sufrimiento que ya traía, que ya venía dolida y todo eso, pues como que se apegó más, ¿no? A eso. Yo no, yo todavía venía de eso, como que renegando de Dios todavía. Y entonces empezamos a vivir ese proceso en el grupo. Suscitan muchas cosas también en el grupo. Sí. En el que yo también llegué a seguirme drogando adentro de un grupo. Ya estando en una agrupación me seguía drogando, valiéndome. Y yo me les ponía el tú por tú, ella como que ya se dejó como que llevar un poco más, y entonces esta persona que era para mí, llega el tiempo en que se separa de los grupos y se vuelve pastor. Ese primero se empezó a congregar, fue converso y se empezó a congregar, lo quieren como pastor, se volvió pastor y nos empieza a jalar a nosotros. Pero yo no quería saber Pero nada. usted no quería Yo nada. no quería saber nada, yo decía que eso es como dicen, ¿no? Pues si las personas que puedo ver que decían amarme se dieron por vencido para ayudarme, ¿por qué me puedo esperar de alguien que hablan ustedes que yo no Que conozco? yo no veo, ¿no? Y que no veo y que no sé ni qué onda, ¿no? Sí. Y pero ella sí se empieza como que pues no sé, por decirle a fanatizar, a dejar llevar, a realmente creer, empieza a ir. Y el pastor seguía sobre de mí, de que vamos, y que mira, que Dios te ama, y ya sabes. ¿Y usted? Pues sí, de tus y días, ella ¿no? decía, pues sí, la que me amaba ya me dejó. Si los que decían que me amaban ya se dieron por vencido y me dejaron. Llegó el momento, en serio, mi padre también fue de las personas que varias veces me fue a buscar, pero llegó el momento que tanta fue su desesperación que me dijo, ¿sabes qué, hijo? Que Dios te bendiga y hasta aquí. Y sí, ya estuve yo en la calle y viví varios tiempo así en la calle. Bueno, eso de vivir en la calle son decir. Sí, porque sí tenía usted su casa. Y pues sí, llegaba pero a no su llegaba. casa, pero... Entonces, eso era la vía que me gustaba.
Y entonces, cuando empiezan a hablar ella ya de Dios y de que vamos a la iglesia, le invitaron a varias iglesias a ella, me decía, vamos, yo nunca quise ir. Y un día me dice, se me acerca, que ahora es pastor, me dice, así ya tengo, ahora sí, en ese entonces a los grupos se les llama padrinos a los que te ayudan. Sí. Y se le llama padrinamiento. Ahora sí ya tengo quien te apadrina y no le vas a poder mentir. Y le digo, pues a ver, porque los que me ha puesto la verdad son con otras palabras. Sí. Porque supuestamente gente ya de tiempo, había momentos en los que yo los salía como que regañando a ellos, ¿no? Sí. O sea, pues, Atacándolos, vaya, con su propia literatura, sus propias reglas, sus propios conocimientos, yo los atacaba. Entonces, pues esa era cuando pues ya, o sea, es más, ya creo ya ni querían saber nada conmigo. Sí. Y entonces me dice, pues no, pues que ya tengo. Ya, sí, pues ¿quién? La señora va a ser tú solo con Dios. Y dije, con Dios, pues sí, ni lo conozco, ¿no? Sí. Pues era con quién. No, en serio, a ese grado de sarcasmo yo llegaba, a ese grado de burla. Sí. Yo, pues sí, ni lo conozco. Y le digo, si ustedes que están aquí y que eran unos animalotes así, no pueden, pues menos alguien que no está, ¿no? Y ya, me pasó, y bueno, y te voy a ser sincero. Okay. Había veces que yo con tal de que ya me dejaran en paz, les daba el avión. Sí. No, sí, quién sabe qué. Y que según lloraba y todo, y en un teatro. Pero no lo sentía. Exacto, no lo sentía. O sea, nomás era como que fingir. Y hacía yo un teatro. Y ellos como, ay, sí, ya cambió, ya se curó. No es cierto. Era mentira. Y lo peor es de que pues ella también me lo creía. Sí. Era lo peor. Mis hijas. Un tiempo, Alondra también, ella no se dio mucho cuenta de la situación, pero hubo una ocasión que Alondra estando chica y me lo dejó encargada ella, yo por estar drogándome, llegó el momento que para que se estuviera tranquila y me dejara a mí como que le doy una pastilla, una horse para que, cómetela, se estaba ahogando. Y yo, pues no sabía qué hacer, gracias a Dios solita aventó la pastilla. Fíjate cómo Dios ahí. Exacto. Dios ha sido Desde grande. Ahí, no, y yo creo que Dios estuvo conmigo desde un principio, porque estuve en muchos lugares, viví muchas situaciones en las cuales decía a ella, nosotros platicábamos que si yo no estuviera ahorita aquí en el templo contándotelo, estuviera muerto. Sí. O en un hospital, o un manicomio, no sé. Porque hubo muchas situaciones en las que ahora me pongo a pensar y vi la mano de Dios. Entonces, en ese entonces, cuando empiezan a hablarle a ella de Dios y que la invitaron a la iglesia, llega el momento que a mí me dicen, te voy a invitar a una iglesia que te va a entender el pastor. Tú ahí vas a ver. Y yo, pues vamos. O sea, pero yo muy sarcástico, pues vamos. No pierdo nada. Yo lo hacía, pero con tal de tenerla ya tranquila. De que ella estuviera tranquila. O sea, de que tenerla ya bien. Porque al principio sí, yo no sentía esa necesidad de amor. Yo no sentía esa necesidad de tener a alguien a mi lado, como pareja. Ni mucho menos de, ¿cómo se podría decir? Pues sí, o sea, más que nada vivir una vida como con una pareja, con una familia. O sea, yo no sentía esa necesidad. Entonces, ya posteriormente, pues se despierta en mí esa sensación, dicen eso que llaman amor, ¿no? Y entonces ya empiezo a acostumbrarme a ella. Entonces yo con tal de tenerla a ella cerca de mí y que estar bien con ella, pues sí, vamos, que vamos atrás, sí, vamos, con tal de estar con ella. Sí. Y me dicen que me iban a llevar a una iglesia donde el pastor me iba a entender y que me iba a ayudar y dije, pues bueno, fue la primera iglesia que pisé. El pastor se llama Abdul. Cuando empieza a hablar, ese día que llegamos, ya le dijimos, no, es que nos mandó el pastor Mora. Y me dice, no, es que bueno que están aquí, nos dio la bienvenida. Y hay unas palabras de él que nunca se me olvidan, que me dijo que cuando te acercas a Dios con amor, todo va a estar bien, no pasa nada, Él no te va a decepcionar y te va a ayudar. Porque cuando te acercas con Él, realmente con el corazón en la mano, sinceramente, es cuando va a empezar a obrar en ti. Y ese día, pues sí. No, pues chido por usted, ¿no? Vámonos, vamos a... No, pues la verdad, o sea, es que sí. Yo iba en un plan, no iba yo dispuesto a nada. Ya usted ya no se veía ni esperanza para usted mismo. En serio, sí, ya todo lo que me digan está por demás. Entonces llegamos, empieza la prédica, da parte de su testimonio, y se cuenta que se me estaba reflejando yo. Sí.
pero él diciéndome cómo le hizo para... Y le digo, es que es eso lo que yo quería escuchar. O sea, mucha gente me hablaba, es que no, que eres un tal por cual, que eso, o sea, entonces yo estaba acostumbrado en la calle, que es que debes de hacer esto. Probé medicina, mi papá me traía pastillas. Dije, toma, dijo, que para la ansiedad. Una señora decía, no, es que te tienen embrujado, quién sabe qué. Bueno, en los alcohólicos, que es que te vamos a ayudar con su terapia. Todas las alternativas posibles, usted las tomó. Exacto. Incluso ahorita que te estaba diciendo eso, bueno, ahorita que te estoy platicando eso, porque incluso te digo, en los alcohólicos con sus terapias, yo las terapias ya después las ocupaba para atacarlos a ellos, para hacerlos de lo peor. Sí, ya me la sé, sí. ustedes. Y entonces, y todo eso que estaba platicando todo eso, de que, pues sí, o sea, de probé todo habido y por haber. Ahora sí, como le decía a ella, ni el amor a mis hijas, ni el amor a mis padres, ni el amor a mi esposa me hacía cambiar. Y me puse a pensar, ¿sabes lo que estaban en la prédica cuando decía Carlos? Que así como se ve la gente luego afuera, maloliente, mal vestida, que ahora nosotros, yo veo que ahora como cristianos, así nos vemos cuando estamos en el pecado. Y me puse a pensar, y yo siento que nos vemos peor. Y es peor, te voy a decir por qué. Porque esa persona maloliente, mal vestida, está así por ignorancia, porque muchas veces que no les conocen de Dios. Sí. Y nos vemos peor nosotros, porque ya con un conocimiento, estamos todavía en el pecado. Ellos tienen la alternativa todavía como la tuve yo probé de todo. Y mi última alternativa, que fue Dios. Yo tenía una alternativa. Pero cuando ya estás en Cristo, ¿qué alternativa tienes? Sí. Si estando en Cristo no puedes comportarte como cristiano, ¿no? Entonces yo siento que sí es más fuerte. Mucha gente piensa, y me criticó mucho eso, de que porque ya estaba en Cristo, todo era tranquilidad, todo era fácil. Pues que porque eres así si ya eres cristiano. ¿Por qué ya no te dejas si eres cristiano? ¿O por qué eres rezongón si eres cristiano? Tú no puedes hacer eso. Y pues uno dice, soy cristiano, no tonto, ¿no? La verdad. Y entonces, desgraciadamente nos tienen en un concepto de que, porque el hecho de que eres cristiano ya no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, me estoy brincando mucho. Sí. Entonces te digo, volviendo al punto de que empezó a ir a la agrupación y voy al templo pues dije, esa parte es la que yo quería escuchar, ¿no? Un motivo, algo que me alientara, que dijera, esto me puede servir. Okay. Porque en otras ocasiones te digo que probé de todo, pastillas que para la ansiedad, que tecitos para la ansiedad. Incluso ella me compró un frascote así como de jugo de uva, ¿no era? Que para la ansiedad. Pues ahí me tienes tomando jugo de uva, pero para la ansiedad. Dije, como que esto ya no. Y así la vivió. Y entonces, hermano, ese momento crucial, o sea, usted ya escucha la predicación, pero pues yo, bueno, supongo entra, pero sale, ¿no? ¿Cuál fue ese momento de impacto que tiene en su vida? Porque siempre en estas historias hay un momento de impacto, un antes y un después. Ese antes ya pasó, es lo que nos cuenta. ¿Dónde empieza ese después? Mira, entonces empieza desde que yo me separo de ella. Ya yendo al templo, cuando fui al templo, sí. Posteriormente después, oí la prédica, me atrajo, me impactó. Fue la primera vez que una persona me impactaba de esa forma. Yo lo veía como persona, pero ahora entiendo que fue Dios. Sí. Yo decía, no, es que eso es lo que yo quiero escuchar. Es que Él sí me va a entender. Yo viendo lo veía como persona, como al ser humano. Entonces, yo me separo de ella, me voy a los Estados Unidos, porque todavía sigo. Me voy a los Estados Unidos, me voy 2 años. Ella llega el momento que ya tampoco hay ni noticias de mí, ni dinero de mí. Se hace la idea y dice ya, carpetazo y hasta me aquí. Hago independiente prácticamente. Se hace independiente, empieza a vivir su vida ella. Hay muchas cosas que todavía omitimos, ¿no? Porque déjame decirte que a través de toda esta vida hubo infidelidad por las dos partes. Hubo muchas agresiones verbales a lo mejor. Y bueno, entonces cuando regreso a los Estados Unidos, pues ella con la mano en la cintura me dice, ¿sabes qué? Es que ya no quiero nada, ya no siento nada por ti. Ah, ok, y pues ya, me hago la idea. Ella trata de rehacer su vida, yo trato de rehacer mi vida, y ya, yo tranquilamente dije, ya la hice. Porque ya no siento nada por ella,
puedo hacer lo que quiera, me puedo seguir enviciando, nadie me reclaman, mis hijas no me quieren ver, porque a este punto mis hijas ya no me querían ver, eran de las personas de que no me querían ver, no me querían ver para nada por el mismo tipo de vida que les di. Entonces yo, pues ya no tener como que se puede decir idea tonta, alguien por quien salir adelante, me dejo llevar. Dirían en la calle, ¿no? Me dejo ir como gorda en tobogán, ¿no? Pues sí, pues, Como gorda en tobogán. Dice el dicho, ¿no? Pues es chillón de niño y todavía lo pellizca. Pues entonces cuando vi todo ya otra vez a manos llenas, dije, pues nadie me dice nada, ella ya no me puede decir nada, mis hijas no me quieren ver, ni modo. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Que hasta aquí, hijo, que Dios te bendiga, pues ya. Entonces yo en ese momento generé otra vez, dije, volver a lo mismo de antes, ¿no? Dije, pues a ver a quién busco con el que pueda hacer algo y tener dinero, pero gracias a Dios nunca hubo con quién. Pero empecé a decaer, empecé a ver con unos de los que vendían droga, empecé a trabajar con ellos, estuve vendiendo y de ahí empecé como que a mantener mi adicción. Se volvió la adicción ya más fuerte, hasta llegó el momento de que hubo un tiempo, llevaba como 2 semanas o 3, tomando, drogándome sin dormir, sino que yo creo que hasta que el cuerpo pues me ganó el cansancio y cuando reacciono y despierto, dije un montón de perros, dije, ¿ahora dónde estoy, no? Pero estaba ya dentro de la casa de los que vendían droga. Como tenía muchos perros, me metieron. O sea, a ese grado llegó de que pues tenían la confianza, me conocían, me metieron a su casa hasta que me libraron. Y ya me salí, pues dije, yo no. Y seguí. Y ya llegó el momento que todavía, no me acuerdo bien de dónde, pero sacamos mucho dinero, no lo gastamos. Y había mucha gente con nosotros. Cuando se acaba todo eso, yo estaba solo, sin dinero, con unos zapatos, porque hasta eso, todos los zapatos que tenía yo los vendía, tenis buenos los vendía, chamarras que tenía buenas los vendía, todo lo vendía. A ese grado llegué, a ese grado fue cuando ya empecé a decaer muy feo, ¿no? Cuando después yo era el que les invitaba, pues después tenía que vender mis cosas para yo solventar mi vicio. Llegó el momento en que pues ya la adicción fue más fuerte, ya era más mi ansiedad. Y una ocasión en la que te digo que estábamos varios, de repente ya en la madrugada no había nadie. Yo tenía la última, todavía tenía en la mano, se puede decir que la última que me quedaba de la droga. Y me puse a pensar así, dije, pues ¿qué hago? ¿Qué es de mi vida? Pues yo no quiero estar así, pero pues ya no puedo. Empezó a llover, siempre en ese entonces yo vestía con camisas, puras camisas. Empieza a llover. El cuadro, ¿no? En la noche lloviendo, no, solo. Y espérate, y eso no es todo lo que falta. Ya sueltó la paja dando vueltas, estaba todo solo. Y así empieza a llover y estoy yo todo mojado, así en una esquina. Y te digo que tenía en la mano todavía lo último que tenía de droga. Y no se lo agarro así y lo deshago con el agua, ¿no? Lo tiro y me quedo viendo hacia el cielo, cosa que nunca había hecho. Nunca la había hecho. Pero esa vez sí me sentía yo muy mal. Esa vez yo no estaba pensando ya en ella, no estaba pensando en mis hijas ni en mi familia, sino en mí. O sea, ¿qué iba a hacer de mí? Me puse a pensar todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, cómo estaba hoy, el día de hoy. Y pues no tenía nada, ¿no? Y entonces cuando volteé al cielo, digo, dicen que existes, dicen que me amas. Pues a ver si es cierto. Si es verdad que existes y que me amas y que tú todo lo puedes, cámbiame. Porque ya no quiero estar así, pero yo no puedo. Y si tú me cambias, te voy a creer. Pero quiero verlo. O sea, yo retándolo. Sí. En ese momento me entró una angustia, me entró un sentir que me dobló. Me arrodillé. Sí, como a Pablo, ¿no? Sí, o sea, me dobló. Lo tumba, ¿no? O sea, ese valor que según yo tenía, esas fuerzas que yo tenía, de que es que hay algo que he tenido yo, que nunca me ha gustado dejarme humillar ante nadie. Nunca me ha gustado dejarme ese ego, ¿no? Ajá. Incluso los buenos trabajos que he perdido también era por eso. Porque es que a mí no me grites, siendo mis jefes, en serio. Y nunca me supe dejar. Entonces, ese día yo siento que Dios pisoteó mi ego. Sí. Me humilló, se podría decir, porque ese día, sin más ni más, sentí una sensación de dolor, de desesperación. Me puse a llorar, como niño me puse a llorar,
así como esto como cuadro, ¿no? Imagínate el cuadro lloviendo Sí, en la este madrugada, solo, yo solo, hincado, hincado, llorando. y cuando volteé le digo, cámbiame. Y en ese momento sentí, te digo, ese dolor y empecé a llorar. Así hincado, me agaché, estuve llorando, me calmé, me paré, tiré todavía el alcohol que traía, lo tiré y me fui caminando a la casa. Ahí con ella. Llegué y pues yo esperaba el rechazo, ¿no? La verdad. Sí. Y no, ya me cambié, me senté, me acosté. No me dijo nada. Y al otro día que desperté, haz de cuenta que nunca en la vida había probado gota de alcohol ni nada de droga. No tenía cruda, no tenía resaca, no tenía ansiedad. Anteriormente yo había intentado de dejar la droga y era una desesperación, Sí, la llanto, abstinencia, todo. ¿no? Y esta ocasión no sentía nada, nada. Te digo que haz de cuenta que jamás en mi vida había consumido droga, que jamás en mi vida había tomado. Me sentía bien, me sentía bien. Y entonces cuando dije, te creo. Fue cuando dije, te creo, sé que existes, porque pues no te veo, pero te estoy sintiendo. Sí. Y entonces en ese entonces ya hablamos con el pastor Mora, abrió una iglesia a él y nos empezó a jalar y empezamos a ir con él constantes. Pero ahí es cuando fíjate cómo el enemigo de alguna forma te quiere hacer desistir Sí, de lo que otra quieres. vez. Porque empiezas a conocer gente que dice, no inventes, se dice cristiano. ¿En serio? Y yo dije, no. Y así varias gente, ¿no? Y, ay, que mira, este es hipócrita. Sí, empiezas a ver los errores de todos. Sí, ¿no? exacto, Sí. exacto. Y dice, no, estaba mejor, ¿dónde estaba? Porque ahorita no tengo ni dinero. No, y más que dices, a este ya sé que es así, que Sí, es mentiroso, pero este se Pero dice que buena onda y es bien me- mentiroso. Exacto. ¿no? El que dice, bueno, pues este ya lo conozco que es igual que yo. Pero ese que dice que se ve que es re bueno y míralo. ¿En serio? No. Y empiezas a estar juzgando. Y empiezan las prédicas. Y empiezan las prédicas y luego tú la agarras, la captas, la agarras, pero se la regresas así, como atacando. Mira, me habla de esto y mira cómo está. ¿En serio? Sí. Y entonces de algún modo como que no, como que, ay, qué onda, estaba así como que decía el pastor, entre azul y buenas noches. Pero Dios empezó a llenarnos de bendiciones, y no nada más a mí en la familia. Y fue lo que como que fue como diciendo, todavía no me crees, mira lo que hago por ti. No me crees, mira, aquí estoy. Sí, ¿no? O sea, como que reafirmando. Una de esas fue ella. De hecho, fue un proceso un poco complejo cuando nos hacemos conversos. Sí. La familia dice, ¿cómo? ¿Ustedes O sea, al principio cristianos? no lo creen, O ¿no? sea, No. ¿cómo creen si son de lo peor y ahora dicen ser cristianos? O sea, ahora resulta que tú, Alma, vas a venir con vestidos largos y vas a ser mojigata y Sí. todo. ¿Y cómo? O ¿Cómo sea, de que ahora en vez de que se pusieran contentos alegres, ¿no? y De que alegres del ya cambio? su hijo ya no Exacto. toma, fue ya su hijo no se droga. automáticamente nos dieron la espalda, Como nos te criticaron. prefería así. Es el ¿no? punto de aquí va. La gente que supuestamente me amaba, bueno, que me ama, ¿no? Pero que la que quería más mi recuperación fue la gente la primera que me criticó. Los primeros Los primeros que ya. dijeron, ay, sí, que ahora ya te vas a ir al templo. Ya que eres Ya aleluya. eres aleluya. El que decía, cuando yo estaba en un grupo de alcohólicos, que me decía mi hermano, mi brother, el que conmigo hasta la muerte y todo, ay, eres aleluya. Así. Y dije, pues digan lo que quieran. Soy Solo aleluya. soy, estoy tranquilo. En serio. Sí. Y fue una lucha muy fuerte. Y y ya pues, posteriormente, fíjate, una situación muy rara, ¿no? Las personas que nos criticó, que porque decía que él en un grupo servía a Dios, que él en un grupo iba, que él era un guerrero de Dios y que él iba a Sí. servir a Dios y todo eso. Y nosotros pues simplemente éramos unos aleluyos, ¿no? Ahora sí que por la gracia de Dios hoy nosotros a estas alturas del COVID pues estamos bien, ¿no? Gracias a Dios. Y él estuvo muy malo, ya no la contaba. Y entonces le digo al hermano, ¿cómo Dios nos cuida, ¿no? Y nos protege? Como Dios ha sido grande en su misericordia. Sí. Porque a pesar de que nosotros empezábamos a ser conversos y todavía el enemigo nos acechaba, nos entraba duda,
empezamos a ver su mano de Dios en nuestras vidas. Un gran testimonio es el de Abril, después de ser rechazada de que le dieron unas beca, universidades. ¿no? Beca del 90%, ¿no? Una beca del 90% de que hoy en la tarde me está diciendo, mamá, no me quedé, no te preocupes, hija, vamos a hacer lo necesario, si es irte en una universidad de paga o esperarnos un año y te postulas al siguiente año, hija. Ya lo habíamos dejado así, ahora sí que ya no íbamos a luchar con nuestras fuerzas. ¿Sabes qué? No se pudo este año, no te preocupes. Y esa misma tarde me Dios marca. seguía demostrando, ¿no? La Me marca mi la hija Abril, fidelidad. mamá, me acaba de marcar la Unitec, tengo una beca del 90% y me da la oportunidad de seguir estudiando en la universidad. Es ahí donde yo dije, o sea, si no eres tú, ¿quién eres? si no eres tu Sí. padre, ¿quién eres? O sea, ¿quién es? Imagínate, o sea, una escuela en la que honestamente con mis fuerzas y con mi sueldo yo no podía haber solventado. Dios ha sido tan bueno y misericordioso y dicen, hijas, no están solas. Este es poco de lo mucho que tengo para ustedes. Y no fue nada más esa situación, fueron varias en las que pues yo siento que Dios nos quería reafirmar, ¿no? Que Él estaba con nosotros, porque ella incluso en la empresa en la que estaba, la empresa cierra, se queda sin trabajo y empieza a divagar de aquí para allá. Y había hecho ella porque es otra parte de la vida, que ella había hecho una solicitud para entrar al grupo Julio, ¿no? Sí. Y fue rechazada por estar embarazada. Y ahorita ya está trabajando allí, Y ¿no? en ese entonces pierde al bebé, fue otro proceso. En ese proceso que ella pierde al bebé, yo, según para mi recuperación, me voy ahí con los alcohólicos, a la agrupación esa. Y fue como que otra parte, ¿no? Como que el estirón de este proceso que estábamos llevando. Porque ella la dejó recién de que había perdido al bebé, sola, y yo me voy. Entonces ya pasa esto, y ya cuando le digo a ella estaba muy resentida con el grupo público porque la rechazó por haber estado embarazada. Y decíamos, yo le decía, ve, haz tu examen otra vez, ya después del tiempo, haz tu examen. Y que no, es que no me van a dejar, es que como ya lo hice y ya es como una... Ya estoy vetada. Sí, Sí. ve, y no quería. Y la convencimos, pues ve. Y fue, y gracias a Dios se quedó. De Abril, te digo, a pesar de tener un buen puntaje, no tenía ni lugar, como diciendo, pues a ver dónde te inscribes, ¿no? Porque así fue. Y pues ella se le acaba el mundo al momento. Después ya era tarde, le marcan que tenía la beca del 90%. Y se queda. Acaba la carrera. Ella se queda, exacto. Y esto, fíjate, ahorita que estás tocando eso, que dijiste, se acaba la carrera. Es un claro ejemplo que cuando tú quieres y te pones en manos de Dios, todo se puede. Yo he oído muchas veces a decir que hay gente, niños, jóvenes, adictos, que porque no tuvo un papá, que porque no tuvo una mamá, que porque están solos o X cosa. Y por eso se vuelven adictos. Y que muchas veces dicen, es que porque no tuve a mi papá, no voy a salir adelante. O es que tuve un papá alcohólico y por eso soy por así. eso soy Y por eso no soy nadie en la vida, ¿no? Y este es un claro ejemplo de que eso es algo erróneo. Abril, ella vivió todo mi proceso. Ella tiene 24 años casi. Desde chica vivió todo mi proceso. Si ella hubiera tomado esa mentalidad de que, porque mi papá es adicto, porque ella había sido una adicta o no se estuviera en la calle. Sin embargo, no. Ella se refugió en Dios y agarró esto para bien, para decir, yo no quiero hacer el día de mañana una vida así. Y se esforzó, y a pesar de que luego su mamá no estaba con ella, que su papá no estaba con ella solita llegaba, hacía su tarea, veía lo que tenía que hacer y sacó su carrera. Y ayudó a su hermana, porque la iba jalando, a pesar de que el salón estaba chiquilla y pues Abril la iba jalando, era como su segunda mamá. Ese es un ejemplo de vida en el que cuando realmente se quiere salir adelante se puede. No hay pretextos de nada. Otro, ¿cuántas veces hemos oído a una ama de casa decir, es que ¿quién me ayuda? Estoy sola, es que tengo que mantener a mis hijos, es que mi esposo es un alcohólico que no me da gasto y pues ¿qué comemos? Otro ejemplo de vida, ella agarró el carácter para salir adelante, se refugió en Dios y dijo, con Dios puedo, y a pesar de no tener mi apoyo, sacó a sus hijas adelante.
y ella se realizó laboralmente. Ella empezó como costurera y hubo ocasiones en las que en sus trabajos no le pagaban, la corrían sin pagarle, que eso está mal y así, pero su meta siempre fue: yo voy a aprender, y aprendió. Después de costurera dijo: yo no quiero ser siempre costurera, quiero ser ahora la muestrista, las que hacen las muestras para los cortes. Y sin saber se metió, aprendió y se quedó. No se conformó: quiero ser supervisora. Sin saber se fue y también lo aprendió y se quedó como supervisora. Y de supervisora pasó a jefa de calidad. Y de jefa de calidad se pasó a coordinadora de calidad. Y ahora está en la área de diseño como jefa. Entonces... Si no es Dios, ¿quién? Amén. Exacto, Amén. exactamente. Y es que, y eso de que es que estoy solo, no tengo un esposo. Ok, no tienes un esposo, pero tienes a Dios. Amén. No tienes quien te apoye, pero tienes a Dios. No hay un pretexto para no salir adelante. Dicen que se queda, como decía Alberto una vez en una prédica, ¿no? Que se quedan como los bonsáis, ¿no? No sé si fue el que lo dijo o el otro pastor. Pero sí, porque se ven bonitos, pero chaparros, no crece. O sea, muchas veces sí puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener toda la experiencia del mundo, pero si tú mismo no la explotas y no te apoyas en alguien realmente superior a ti, no vas a hacer nada en tu vida. Y eso fue lo que a mí me ha estado motivando. Hay veces que sí. Ese sería como el consejo que nos daría a los jóvenes. Bueno, lo digo como ya tenemos 3-4 minutos. ¿Cómo lo resumiría ese consejo? Jóvenes, aplíquense en esto, no hagan esto. ¿Qué sería? ¿Qué es la enseñanza que Sergio Beltrán, que Alma Ata nos dejan a los jóvenes en esto? Por mi parte, el consejo sería de que una juventud no se vive una sola vez. Y tratar de hacer no lo que nos satisface, sino lo que realmente nos ayuda. Muchas cosas son las que nos satisfacen, muchas erróneas, muchas a lo mejor que pueden ser asertivas, pero realmente pensar en lo que nos puede hacer crecer como persona, en la vida laboral, en la vida profesional y espiritualmente, ¿no? Y sabemos que espiritualmente no hay nada más que Dios. Sí. Y de aprovechar la vida cada momento, porque es algo que pasa y ya no, el tiempo ya no regresa. Y no estar el día de mañana como yo, lamentándome que cómo me hubiera gustado estar cuando mi hija tuvo sus 4 años, cómo me hubiera gustado estar cuando estaba chiquita, cargarla. Y no, y ahorita ya no lamentando, ¿no? Y más que seguir adelante y aprovechar esos momentos que estoy con Dios. Y en concreto, no hay excusa y no hay nada que sea obstáculo para que tú como joven, como niño, puedas vivir tu vida en su tiempo y plenamente. El único pretexto, el único obstáculo eres tú mismo. El único enemigo para ti eres tú mismo. Tú eres el que te pone las trabas, tú eres el que te pone las excusas, tú eres el que crees o no crees en lo que puedes ser, o en ti mismo. Entonces, hay que creer en Dios y creer en uno mismo, que podemos hacer las cosas siempre y cuando con la ayuda de Dios, porque todo lo que Dios nos dé va a ser para crecer y no para que sea algo negativo en nuestras vidas. Hermana, ¿usted nos quiere compartir algo? Así, concretito Pues, igual. Que por más que ustedes se sientan solas, tú como niña, como adolescente, como joven, realmente Dios siempre ha estado al lado de nosotros. Simplemente es que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él obre en nuestra vida. Y creo que la clave de todo éxito es de que nosotros, nuestro cimiento sea en la roca, y la roca es Dios. La verdad que Dios tocó varias veces nuestro hogar, nosotros no le abrimos, entonces nos dejó el libre albedrío y desafortunadamente tuvimos que pasar un infierno de 20 años, una adicción de 20 años que no fue fácil, pero puedo decir que el día de hoy, por la gracia de Dios, el que está aquí a mi lado es un milagro de Dios. Amén. Como decía, ¿crees en los milagros? Ya les contesto, soy un milagro. Yo soy un Amén. milagro. Pues ha sido un placer escucharlos. A mí me hubiera encantado tener más tiempo. Quizás por ahí la audiencia nos pide a lo mejor algo más detallado, ya se los haríamos saber, tener otra vez este apoyo. Gracias a Carlos, que me está apoyando. Muchas aquí gracias. en controles, a Josué, que se acaba de ir pero que estuvo aquí también, a los dos Danis, a mi cuñado, a Dani
Gracias. Muchas Y gracias. pues este programa lo hacemos con el fin de que este mensaje no nada más se quede aquí en la iglesia, sobrepase estas 4 paredes y pueda llegar a alguien más, que seguramente hay muchos Sergios, hay muchas almas, hay muchas personas que se ven en la misma situación, que dicen, eso es lo que yo necesitaba. Y de esa manera yo creo que Dios le permitió a ustedes vivir esta situación para que en algún momento ustedes los compartieran de allí, de lo más vil, de lo que tú ves que De no lo hay esperanza. menospreciado Dios nos sacó. Exactamente, Dios vio algo valioso. Amén. Y ahora soy un milagro, ¿no? Amén. Esto ha sido de todo por mi parte, por nuestra parte. Que Dios les bendiga, chavos Koinonia. Y a todos, pues un abrazo y nos estaremos viendo en el siguiente episodio.